En unas 4 horas finaliza otro año para Puerto Rico. Otros 365 días llenos de escándalos, donde vimos figuras políticas caer ante las manos de la corrupción. Me reitero que soy inocente. ¿No lo esperaba? Pero no esperaba. Otro año donde no hubo freno en la violencia de género y la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas superó la del pasado año. Ya él le había dicho, yo la estoy siguiendo y la estoy velando. La indignación por un contrato y los apagones motivó a que miles de ciudadanos expresaran su molestia en las calles. No veo la hora en que llega la luz para poderme poner las máquinas. Por lo menos un mes no pagarle a Luma. Pero no todo fue negativo. También tuvimos un año lleno de sorpresas y alegrías. Junto a este equipo de reporteros le llevaremos el resumen más completo. Comenzamos. Esto es Resumen 2022. Han cometido una gran injusticia. Esto es un honor súper grande para nosotros, la familia Molina. Como me le arrebataron la vida a mi hija. Esposo y esposa se puede empezar. Este 2022 fue un año duro para la política del país con el arresto de 2 alcaldes, uno del PNP y otro del Partido Popular. Además, una exgobernadora y todos acusados por corrupción. Y es en una sala como esta en donde Wanda Vázquez tuvo su cita con la Fiscalía Federal. Repasemos ese momento. El 4 de agosto de 2022, el país se sacudió con la noticia del arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet. El Gran Jurado Federal en Puerto Rico emitió ayer una acusación de 7 cargos contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet. Wanda Vázquez Garcet participó en un plan de soborno con varias personas, entre ellas Julio Martín Herrera Bellutini, Mark Rossini y John Blakeman, para financiar la campaña electoral para gobernadores del 2020 de Vázquez Garcet. Es lamentable tener que pararnos aquí una vez más por la conducta ilegal de oficiales públicos. En este caso, una exgobernadora y un exagente del FBI. Me reitero a mi pueblo y a todos ustedes que soy inocente. Han cometido una gran injusticia. Que yo no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad. Si son declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Se trata de la segunda ocasión en la historia del país en la que alguien que ha ocupado la máxima silla del Poder Ejecutivo es acusado federalmente, en esta ocasión por cargos relacionados a soborno, conspiración y fraude electrónico, asociados a su campaña primarista para intentar permanecer en el poder, esta vez de manera electa. Pero si se mira con atención el récord público, el arresto fue la culminación de meses de especulación y de un arresto anticipado. 3 meses antes de la detención de Vázquez y en una movida sorpresiva, sus abogados dieron un paso al frente y anunciaron al país que la exmandataria sería arrestada, que ello sería inminente y que no negociarían privilegios para evitar un arresto público. El equipo de la gobernadora, en comunicación con la Fiscalía, ha tocado el tema de un potencial arresto. La gobernadora ha sido bien enfática en que ella no autoriza que se haga un esfuerzo para que ella no sea arrestada. A mí que me traten como a cualquier hijo de tía. Ella incluso está dispuesta a que se la arreste sin problema. Que tumben la puerta y que la... Sí, no. Pero ¿por qué Vázquez será arrestada y acusada? Según la Fiscalía Federal, la exgobernadora había aceptado un soborno ofrecido por el empresario venezolano Julio Herrera Bellutini, quien en 2019 fungía como principal oficial de la institución Bancrédito con operaciones en Puerto Rico. Según el pliego acusatorio, Vázquez habría aceptado sacar de su puesto al principal oficial de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner, a cambio de recibir más de $300,000 para su campaña. Joyner había ordenado una auditoría sobre las operaciones de Bancrédito.
El Ministerio Público presentó como evidencia múltiples mensajes de texto. En mayo del 2020, Vázquez Garcet nombró al comisionado B de OSIF un ex consultor del Banco Internacional, quien había sido seleccionado personalmente por Herrera Bellutini. A cambio, Herrera Bellutini y Rossini pagaron más de $300,000 a consultores políticos en apoyo a la campaña de gobernación. Tras concretarse la acusación y preguntársele si Vázquez había aceptado el alegado soborno, sus representantes legales respondieron que la funcionaria no se lucró. Aquí no hay sobrecitos, aquí no hay dinero escondido, aquí la gobernadora no se llevó $1. Que todo el mundo esté claro en eso. Insistieron además en que se trataba de una acusación de un tema estrictamente técnico. De inmediato no tardaron en producirse los análisis del caso que anticipaban un camino complicado y costoso para Vázquez. La Fiscalía sabe a lo que se enfrenta cuando trae cargos contra una persona que ha tenido prominencia política en el país y que saben que posiblemente vaya a pelear los cargos hasta las últimas consecuencias. Saben que tienen que tener un caso sólido. Oye, hay delitos técnicos. Entonces tú tienes un mensaje contradictorio. Yo no he hecho nada, no he cometido delito. Y el abogado Luis Plaza, perdóname, diciendo si hay algo, es algo técnico. Según Fiscalía Federal, luego de la derrota primarista de Vázquez ante Pedro Pierluisi, el exoficial de Bancrédito donó a las campañas a la gobernación de Pierluisi y del candidato popular Charlie Delgado Altieri. Sobre el gobernador se dijo que existía la expectativa de colaboración por parte de su campaña. Herrera Bellutini pensó que iba a recibir beneficios a cambio de aportar dinero a la campaña del gobernador. El gobernador Pierluisi ha negado haber estado al tanto del intento de soborno e intenciones de Herrera Bellutini. La fiscal, sin embargo, acusó al amigo cercano del gobernador, Joseph Fuentes, quien se declaró culpable en mayo de ejecutar un esquema de donativos ilegales para allegar fondos a Salvemos a Puerto Rico Inc., un super PAC que hizo campaña a favor de la elección del hoy gobernador. Según el gobierno federal, Fuentes en realidad actuaba como un agente infiltrado a las órdenes del FBI. El pasado 26 de agosto, Fuentes fue sentenciado a 1 año y 2 meses de prisión. Fuentes no sería el único allegado a la campaña de Pierluisi en ser acusado por las autoridades federales. El 20 de octubre, oficiales del FBI y el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos allanaron las oficinas de Walter y Eduardo Pierluisi, primos del primer ejecutivo, pero además director político y director de avanzada respectivamente de la campaña a la gobernación de Pierluisi. El dúo de hermanos, con más de 20 corporaciones de bienes raíces, consultoría y manejo de residenciales públicos, fue señalado por fraude. ¿Qué traerá el 2023 sobre esta complicada trama? Es algo que está por verse. Y 3 meses antes del arresto de Wanda Vázquez, los federales interrumpieron la madrugada de 2 alcaldes. Lo que era un secreto a voces se hizo realidad un 5 de mayo. Veamos. El 2021 terminó con alcaldes en problemas. Primero, el alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, que renunció a la alcaldía el 30 de noviembre y se declaró culpable de un esquema de recibir dinero a cambio de contratos. Sus colegas se mostraron sorprendidos, entre ellos su vecino de Guaynabo, Ángel Pérez. Una sorpresa, obviamente no tengo, ¿verdad?, algo oficial. He tratado de comunicarme con el compañero, espero en algún momento poder hacerlo. Un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación de 3 cargos contra Ángel Pérez Otero, alcalde de Guaynabo. Pero precisamente Pérez se convirtió en el último arrestado de aquel año. En la madrugada del 9 de diciembre se le acusaba de hechos iguales a aquellos que decía haberle sorprendido en el caso de Cataño. Los protagonistas eran los mismos: la compañía Waste Collection, que se agenciaba contratos millonarios para el recogido de basura a cambio de sobornos, y los alcaldes que los recibían. Y el esquema siguió echando al desecho el futuro de las carreras políticas de más de uno. El primero en caer en 2022 fue el alcalde popular de Guayama, Eduardo Cintrón.
quien anunció el 8 de abril de 2022 que se declaró culpable a nivel federal por corrupción. La Fiscalía Federal recomendó que le impusieran una sentencia de 46 meses de prisión, pero la racha de arrestos continuaría un mes después. El 5 de mayo, el FBI tramitó el arresto del alcalde de Humacao, Reinaldo Vargas. Las reacciones ciudadanas no tardaron en producirse. Ya ellos vienen con un cuadrito. ¿Usted cree que lo tenía ya cuadrado? Sí. Mis abuelos me enseñaron y que el que juega con memelao siempre se lambe los dedos. Allá cada cual. También las del liderato político que anticipó la celebración de elecciones especiales para sustituirle. Ya nosotros estamos listos. En 30 días que me da, una vez tenga una renuncia efectiva, nosotros vamos a llevar un proceso de elección. Ese mismo día, el gobierno federal también tocó a la puerta del alcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez. Cuando una persona se pone a trabajar en el pueblo, un alcalde es para que le trabaje al pueblo, no a él. García Pérez fue acusado de recibir dinero en efectivo a cambio de servicios por recogido de basura y de asfalto, un esquema que dio inicio justo cuando llegó a la alcaldía desde enero del 2017, según se desprende del pliego acusatorio. ¿Qué lloró cuando arrestaron a la alcaldía? Yo lo quiero mucho y ha sido muy bueno conmigo. Reprochable, indignante e incomprensible. El mes siguiente y después de meses de especulación, el alcalde de Trujillo Alto se declaró culpable de un esquema similar en el que habría recibido sobornos entre los años 2020 y 2021 a cambio de otorgar contratos a 2 compañías. Alcalde, con respecto a lo sucedido. Devolvió el dinero. El libro de los arrestos sigue abierto de cara a 2023 ante la posibilidad de que el esquema liderado por el empresario Oscar Santamaría y Waste Collection salpique a otras figuras políticas. Además, queda pendiente el juicio por corrupción contra la ex representante María Milagros Charbonnier, un proceso que ha sido pautado preliminarmente para el verano del próximo año. Y otro alcalde que está en aprietos es el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Acusado de malversación de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del deber, el líder popular deberá esperar hasta febrero para conocer si su caso será desestimado, como solicitaron sus abogados, o si continuará el proceso de vista preliminar. El alcalde está acusado de presuntas acciones irregulares que causaron la pérdida de cerca de $10 millones destinados para el Centro de Trauma de Mayagüez. Pasemos ahora a otro tema que toca la fibra de cada familia en cada hogar. Se trata de los feminicidios íntimos, que no es otra cosa que la muerte de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Este 2022 fue otro año donde se reportaron más de 12 asesinatos, cifra que superó la de 2021. ¿No es así, Silvia? Julio, lamentablemente este año la cifra superó la del año 2021 y cierra con la muerte de más de 14 mujeres. Pese a los mensajes, tanto a las víctimas como a los agresores, este mal sigue ocurriendo y pareciera no tener freno. Veamos. Una mujer policía se convirtió en la primera víctima de violencia de género del año 2022. Brenda Pérez Bahamonde fue asesinada el 27 de enero en Salinas, cuando su expareja José Antonio Rivera Velázquez, quien también es policía, le arrebató la vida de un disparo. Que donde quiera que esté, que yo lo voy a seguir queriendo y amando toda mi vida. El sospechoso había sido desarmado luego de que la mujer de 46 años solicitara una orden de desalojo. Una vez expiró la orden, no hubo una extensión. Fue rearmado y 3 semanas después la asesinó. El hombre se comunicaba con miembros de la familia pidiendo detalles sobre los pasos de la también abuela. Una de esas llamadas de acecho se había producido hace solo unos días. Sí, yo rápido que me dijo y que eran 2 agentes, yo rapidito me vino a la mente fue ella. El responsable se declaró culpable y fue sentenciado a 60 años en prisión. María Julia Febus Santiago perdió la vida a manos de su expareja por 23 años, Víctor Raúl Rivera Vázquez.
Los celos desataron la conducta homicida de Rivera Vázquez, aunque ese comportamiento posesivo y machista él lo exteriorizaba desde hace varios años. La mujer de 37 años recibió cerca de una veintena de disparos en la noche del 16 de abril en su residencia en Tuabaja, donde también estaba el padre de la fémina. Yo la amo mucho. Son dos, ni un varón. Era un ser bien especial, un ser maravilloso, querido y amado por toda la familia. Adali Santiago Ramos, de 45 años, fue descrita como un ser bondadoso, noble y cooperador. La fémina falleció degollada por su expareja, un entrenador de boxeo de 45 años, José Arnaldo Alvarado Machado, a quien se le radicaron cargos y fue ingresado a prisión. Yomara Torres Garay, de 40 años, fue asesinada junto a su hijo de 17, Pedro García Torres, el 22 de junio en Caguas. Domingo estaba bien contenta porque hacía tiempo que no nos veía y me dice, tío, cuando vengas para acá otra vez, te cocino de nuevo. Nos cocinó, nos hizo una comida bien buena ahí y mira, fue como la última cena. Una pena, de verdad, que un ser humano, ¿verdad?, venga otra persona y le quite la vida. El asesino confeso fue identificado como Billy Rosario Trinidad, quien llevaba una relación de 4 meses con la mujer y quien tenía varias armas e historia de violencia de género. Winmari Castro Díaz, de 33 años, fue asesinada por su pareja Raymond Velázquez Rodríguez. Vamos para allá abajo, no, vente, vamos para allá abajo porque no puedes quedarte acá arriba. Yo no puedo. Dios no puede hacernos esto. El hombre de 31 años utilizó un arma blanca para ultimar a la mujer con heridas punzantes antes de quitarse la vida el 31 de julio en Las Piedras. Joan Pla Rivera, de 52 años, se disponía a ir a correr a la pista cuando fue asesinada por Norberto Estremera de Jesús, siendo las hijas de la fémina las principales testigos del desgarrador momento. Me destruí porque ver a mi hija llamarme, me mataron a mami. El agresor de 54 años había regresado la noche antes de Estados Unidos y cuando fue a verla, la asesinó y luego se privó de la vida. El asesinato de Iraida Ornedo Camacho, una aliada de la lucha contra la violencia de género, es un triste y crudo recordatorio de que se requiere mayor compromiso y cooperación de todos los sectores de la sociedad. Me conmovió mucho una foto de ella en las redes sociales donde decía, no nacimos para ser asesinadas. El líder de la FUPO, de 68 años de edad, mantuvo una relación extramarital con la víctima, de 57. La mujer había insistido en terminar con la relación y se sentía acosada por el líder gremial, hasta matarla el 22 de octubre, donde acto seguido se suicidó. Otro caso notorio fue el de Jennifer Michelle Maldonado Padua, cuando salió de su trabajo en Utuado hacia su casa en Adjuntas, pero nunca llegó. Yo no le deseo esto a ninguna madre. Es un dolor muy profundo de la manera como me le arrebataron la vida a mi hija. La fémina de 33 años fue asesinada por su compañero de trabajo en una compañía de seguridad, Anthony Salva Rivera. Ella tenía el día anterior una preocupación, estaba triste, no sabía el por qué, no nos manifestó. Y pasó pues, lo que no esperaban que pasara. El cuerpo de Jennifer fue encontrado a la orilla de un río en el municipio de Utuado tras ser reportada como desaparecida por el propio acusado, un hombre de 26 años que tenía expediente criminal. Al hombre se le radicaron cargos por asesinato en primer grado. Otras 7 mujeres también fueron asesinadas, víctimas de la violencia de género. Estas son Erika Neris Díaz, Nancy Rosario Marín, Daisy Carrión Navarro, Vanessa Cardona Soto,
Kaniushka Morales Cintrón, Dorcas Greymar Irizarry Pagán, Sugeni Concepción Quesada, cada una de ellas representa una familia que en estos momentos aún sufre. Por ellas y por todas las mujeres, no más muertes contra la mujer y no más violencia de género en el país. Ahora continuamos contigo, Julio. Al volver, en resumen 2022, decenas de apagones, muchas preguntas y pocas respuestas y un controvertible contrato. Este año ha estado repleto de controversias con Luma Energy. Las repasamos luego de la pausa. 3, 2, 1. Boosters ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. El 2022 fue un año histórico para la humanidad. Más de medio siglo después de haber llegado a la Luna, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, reactivó sus proyectos espaciales y después de 10 años de trabajo, en la madrugada del 16 de noviembre, lograron lanzar al espacio la primera misión de Artemis y también la cápsula Orión. Luego de 26 días de misión, la cápsula Orión regresó al planeta Tierra. Esta primera misión marca el inicio del ambicioso proyecto de volver a enviar astronautas a la Luna, incluyendo a la primera mujer y al primer hombre afrodescendiente. Luma, desde mi punto de vista, está en probatoria. Al igual que el año pasado, la llegada y permanencia de la empresa Luma Energy fue la causante de muchos dolores de cabeza, tanto para usted como para el gobierno. Felipe nos cuenta. Felipe. Gracias, Julio. Durante el año 2022, la empresa Luma Energy enfrentó un mar de controversias, de oposición y también de protestas. No solo por el contrato millonario otorgado por el gobierno para administrar el sistema eléctrico de la isla, sino también por la serie de apagones y la tardanza en reanudar el servicio. A continuación, el 2022 de Luma Energy. Enero y gran parte de febrero transcurrieron sin mayores problemas ni controversias para Luma Energy, hasta que el 21 de febrero ocurrió un apagón que afectó a miles de abonados en la zona metropolitana. Ese apagón fue un adelanto de lo que sería un año de inestabilidad en el servicio, que tuvo su mayor colapso el 7 de abril, cuando todo Puerto Rico quedó sin servicio de electricidad debido a una explosión en la central Costa Sur, cuyo origen no fue revelado durante el año. Expertos en economía estiman que el apagón masivo tuvo un impacto de sobre $550 millones ante la falta de luz en un plazo de 48 horas. Sin embargo, la cifra podría sobrepasar los $900 millones ante la paralización en compras y la producción en diferentes sectores. Los apagones, relevos de carga y variaciones en el voltaje generaron pérdidas a nivel comercial y residencial, ya que tanto comerciantes como ciudadanos alegaron que la inestabilidad del deteriorado servicio eléctrico causó incendios y averías en enseres eléctricos. ¿Qué tenía ahí que tuvo que botar? Chuleta, bistec, empanada, churrasco, pescado que se compró. La Semana Santa tuvo que botar. No veo la hora en que llega la luz para poderme poner las máquinas, porque con la que tengo de baterías no. Me acabo de dar una terapia y no puedo respirar. Ese es el sentir de la ciudadanía tras la pérdida de electrodomésticos y alimentos a causa del apagón masivo que duró varios días y luego de que un ejecutivo de Luma dijera esto. En este tipo de eventos no hay una reclamación por daños de comida o de enseres. Esto fue un daño a los consumidores, por lo tanto los consumidores tienen derecho a reclamar. Bandidos no quieren ahora hacerse responsables, así que está el cara, vamos a votar a Luma ya. Lo que yo digo es que esto es una poca vergüenza. Este pueblo de Puerto Rico se debe de reunir y ese mes, por lo menos un mes, no pagarle a Luma. Pero si los apagones fueron un dolor de cabeza, la tardanza en restablecer el servicio complicó aún más el panorama, en gran medida debido a la insuficiencia de personal capacitado.
de las interrupciones son un 35% más que lo que eran con la autoridad. Duran más, un 35%. En otras palabras es que se tarda más en restablecer. Eso es correcto. Luma no tiene personal, todo ha sido subcontratado. Compañías desde Idaho, Iowa, de Estados Unidos. Ello se reflejó aún más durante la emergencia del huracán Fiona, cuando incluso hubo roces con los alcaldes. No se va a trabajar bajo ninguna circunstancia con líneas de transmisión, ni subestaciones, ni con línea primaria en particular, ¿verdad? Algunas áreas que estén ya energizadas. Poco ayudó a la imagen de Luma Energy su estrategia de comunicación, ya sea para explicar las causas de las averías y apagones, como para comunicar su plan de trabajo y logros. A mí me alegra inclusive que esta noticia que sucedió hoy, mire lo positivo, llegó a nivel nacional, Estados Unidos, el Washington Post, el New York Post. ¿Saben por qué? Porque no se pueden olvidar de nosotros. Tampoco ayudó las peticiones de aumento en el costo del servicio, mayormente a causa del alza en el precio del combustible. Y eso se tiene que reflejar en las tarifas ahora con la situación mundial, sobre todo más recientemente la invasión de Ucrania. Eso ha tenido un efecto muy grande sobre los mercados de petróleo. Entre apagones y solicitudes de aumento en la factura, quedó en un tercer plano la fiscalización del desempeño de Luma Energy, que es responsabilidad del negociado de energía y de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Fue la Cámara de Representantes la que mayor rigurosidad impuso sobre Luma. Así ese plan está escrito. Hay un borrador de ese plan que no un borrador un año y medio después. Un borrador después de casi 3 años de haber firmado la alianza público-privada. Esos factores acentuaron la presión pública sobre el gobernador, quien tuvo que cambiar su postura hacia Luma y reconoció que estaba inconforme y que solicitó a los dueños corporativos que realizaran cambios en las ejecutorias. Constantemente estamos evaluando el desempeño de Luma y ya yo fui muy puntual. Dije que no estoy satisfecho. Luma, desde mi punto de vista, está en probatoria. Sin embargo, la inconformidad del gobernador no alteró su respaldo a que el contrato suplementario se extendiera sin enmiendas, pero sí con un aumento de $7 millones para Luma Energy debido al alza en el costo de la vida. El 1 de diciembre vamos a tener Luma y yo espero que cada vez más brindando un mejor servicio a nuestro pueblo. Durante todo el año 2022, Luma Energy reiteró que la crisis en el servicio tenía su origen en el avanzado deterioro y obsolencia del sistema eléctrico, y sus ejecutivos destacaron mejorías en el área de servicio al cliente. Hay un patrón donde Prepa y otros fallaron en reconocer el pasado y tomar una oportunidad en los medios y la prensa para levantarse y culpar a Luma. Y luego Luma responde. Te aseguro que los clientes bajo Luma están mucho más complacidos de lo que había antes. El año 2022 culminaría con una nueva polémica, ya que un ciudadano denunció que Luma Energy comenzó a cobrarle a los clientes residenciales por realizar trabajos de desconexión y conexión de tomas secundarias. Ese trabajo la Autoridad de Energía Eléctrica lo realizaba sin costo alguno, a menos que la desconexión fuese de una subestación privada. Aunque se proyectó que el gobierno y el sistema eléctrico estaban preparados para enfrentar un huracán, el huracán Fiona demostró lo contrario. Ni siquiera con el huracán Georges se interrumpió el servicio de una manera tan generalizada como ocurrió con Fiona. Y hablando de ciclones, pasemos con nuestro equipo de meteorología encabezados por Ada Monzón, Suheili López Belén y Carlos Omar Rivera. Felipe, el año 2022 se distinguió por ser uno de extremos en el tiempo tropical. Tuvimos cantidades históricas de lluvia y sequía y un patrón de temperaturas extremadamente altas o más frías de lo normal. La temporada de huracanes del 2022 fue devastadora para Puerto Rico, Florida y Canadá. 3 huracanes, Fiona, Ian y Nicole, tuvieron impacto directo en estas regiones entre septiembre, octubre y noviembre, ocasionando muertes y miles de millones de dólares en daños. Las lluvias extremas provocaron serios deslizamientos y derrumbes, pero también acabamos de cumplir 3 años del inicio de la secuencia sísmica en el suroeste de Puerto Rico. Veamos. El 2022 inició con acumulación de lluvia bajo lo normal.
Ya íbamos dirigidos a una sequía hasta que un sistema frontal de lento movimiento dejó un evento de inundaciones durante los primeros días de febrero con cantidades máximas de 16 pulgadas entre Toabaja y Dorado. De hecho, febrero finalizó como el más lluvioso en récord en San Juan, con casi 12 pulgadas de lluvia. Entre finales de abril y principios de mayo, un atípico evento de humedad tropical desde el sur generó un tornado. Este ocurrió en Arecibo y fue clasificado EF1 con vientos hasta 110 millas por hora. Provocó daños en estructuras del sector Víctor Rojas II. Otro tornado se produjo el 31 de octubre en Quebradillas. Se entiende tocó tierra por algunos segundos, dejando daños mayormente en la vegetación. La sequía se acentuó en el verano, donde al menos 22 municipios sufrieron sequía severa. Agosto marcó la transición a un tiempo lluvioso con la llegada de ondas tropicales, vaguadas y hasta ciclones tropicales. Fueron cerca de 8 eventos de inundaciones que llenaron los embalses principales de la isla. Varios ríos experimentaron crecidas significativas y hasta históricas. Comenzando diciembre se experimentó un periodo prolongado de vientos del norte. Bajó las temperaturas unos 5 a 7 grados bajo lo normal. Este periodo coincidió con extensas marejadas del norte, con rompientes de hasta 20 pies. La temporada de huracanes de 2022 será recordada como una de comienzo lento y de final con gran impacto y un comportamiento inusual. Originalmente fue pronosticada como una de gran actividad, pero terminó cerca de lo normal. Se produjeron 14 tormentas, 8 de las cuales se convirtieron en huracanes y 2 de estos en huracanes intensos. 3 de estos huracanes ocasionaron destrucción y pérdida de vida en el Atlántico: Fiona, Ian y Nicole. Ian y Nicole impactaron seriamente a Florida. Ian fue el más devastador por ser el de mayor impacto a la vida y propiedad en la costa oeste de Florida. Ian como categoría 4, otro fenómeno que afectó Florida fue Nicole, en esta ocasión entrando por la costa este, ocasionando gran impacto en residencias y negocios costeros por la marejada ciclónica e intenso oleaje. Fiona fue un duro golpe para nuestra isla. A 5 años y dentro de un proceso de recuperación que continúa desde el huracán María, otro huracán nos azota. Hubo 4 muertes directas por ahogamiento asociadas a las inundaciones por ríos. Fiona entró a Punta Tocón, Cabo Rojo, como huracán categoría 1 el domingo 18 de septiembre. Con el flujo de vientos del sur al sureste y la abundante humedad que trajo el huracán, las lluvias alcanzaron sobre 30 pulgadas en 48 horas en las laderas del sur, tal como se habían anticipado. Se reportaron inundaciones generalizadas y cientos de deslizamientos y derrumbes, principalmente en el sur y centro de Puerto Rico. Al momento se estima que el impacto del huracán Fiona en Puerto Rico fue de $1,000 millones. Cuando empezaron a hacer ese muro, todos en la urbanización nos dimos cuenta que eso era un desastre. Hicimos lo indecible. De estos eventos se destaca un derrumbe ocurrido un día antes del impacto del huracán Fiona en el complejo de residencias Villas del Parkville 2 en Guaynabo, donde varios residentes tuvieron que ser desalojados. Y el desprendimiento de rocas que ocurrió sobre el expreso Luis A. Ferré en Salinas, que provocó el cierre de 2 carriles por varias semanas. Pero también el 2022 fue un año donde la secuencia sísmica siguió afectando el sur de la isla. Esta secuencia dio inicio el 28 de diciembre del 2019, pero el 7 de enero del 2020 se registró el sismo más fuerte con una magnitud de 6.4. Este año se registraron sobre 4.200 sismos, que sumados a los 17.400 que han ocurrido desde el inicio de la secuencia, suman sobre 21.600 sismos. Esta secuencia es la tercera más activa en el mundo. Vale la pena destacar que tanto el cambio climático, la secuencia sísmica del sur y la geología de Puerto Rico están evolucionando constantemente.
Y asimismo, debe ser nuestra planificación a las amenazas naturales. El cambio climático es real y ya está impactando. Lo estamos viviendo en nuestras costas, en los patrones de lluvia y de temperaturas. Es importante no subestimar la naturaleza y reducir nuestra vulnerabilidad a las amenazas naturales. Aún con mejores pronósticos y comunicación, las muertes y daños asociados a estas amenazas continúan ocurriendo. La temporada de huracanes 2022 terminó el 30 de noviembre, pero sus repercusiones son prolongadas. Lo sabemos porque aún nos recuperamos del huracán María. Aprovechemos el 2023 para estar bien educados y preparados a las fuerzas de la naturaleza y a los efectos del cambio climático. Julio. Y junto a este batallón de meteorólogos, una vez más tendremos la mejor cobertura de Noticentro en la próxima temporada de huracanes. Al volver repasamos momentos de gloria que fueron noticia este año. We have been warning this would happen. Y este año, 2 países europeos fueron noticia con una de las guerras más tensas y costosas para el mundo entero. Guillermo José Torres nos cuenta. For weeks, we have been warning that this would happen. En la mañana del 24 de febrero del 2022, las tropas rusas entraron a territorio ucraniano en una marcada escalada en las acciones de la guerra entre ambas naciones, una que se libra desde el 2014 en diferentes frentes. Pero sin duda, la entrada de miles de soldados rusos a regiones como Donetsk y Luhansk desató lo que hasta hoy ha sido una tragedia humanitaria, donde decenas de miles de civiles han muerto y cientos de miles han sido desplazados por los combates. Mientras el mundo criticaba las acciones del presidente ruso Vladimir Putin, el mandatario defendía lo que llamó una operación especial como una medida necesaria para proteger la seguridad tanto de Ucrania como de su propio país. Pero las imágenes del conflicto decían lo contrario. Desde los Estados Unidos, la administración Biden implementó sanciones económicas buscando debilitar el gobierno de Putin, mientras los aliados de la OTAN hacían lo propio. También el envío de armamento a las fuerzas ucranianas bajo el mando del presidente Volodymyr Zelensky no tardó en comenzar. Ahora, a casi un año del inicio del conflicto, las heridas en la población civil ucraniana son más que evidentes. Huellas que tomarán décadas borrar mientras no se ve un final claro a un conflicto considerado por el mundo como innecesario y caprichoso por parte de Vladimir Putin. Los nuestros dieron de qué hablar. Hablo de los deportes en sus diversas disciplinas. Natalia Meléndez nos cuenta. Natalia. Julio, el año 2022 fue un año fructífero para el país en los deportes. Hubo logros, exaltaciones, se rompieron marcas y se ascendió en posiciones. Nuestros y nuestras atletas, a través de su esfuerzo y dedicación, mostraron nuestra bandera al mundo. A continuación, repasamos algunos de los momentos más importantes. En el año 2022, un boricua hizo historia.
convirtiéndose en el primer árbitro a tiempo completo en las grandes ligas de pelota. De miles de candidatos, el nuestro llegó a poner orden en el terreno y con él en la historia ya son 2. De Utuado, Puerto Rico, nuestra Adriana se metió en las mejores 10 del mundo, de la isla hasta Japón. Jibarita, muy brillante, entre millones se ubicó en el tope de la montaña con valentía y pasión. Y en equipos también lograron escalar la montaña, pues en la 10ª posición mundial terminaron Danieli, Melanie y Adriana. Jóvenes valientes que un don Dios les entregó. Que vivan nuestras mujeres, nuestro espíritu y nuestro don. Miguel Cotto, nuestro campeón, en este año se le exaltó. Un guerrero como pocos, con 4 títulos divisionales llegó. Voz pausada, mirada firme. En los libros escribió la historia de un gladiador que nunca se quitó. Con el Jaime, que mucho gozamos, verlo competir causaba emoción. Lo hizo en todos los continentes y hasta plata olímpica ganó. Se despidió del deporte, mas no de nuestro corazón, porque al pensar en lucha sabemos lo que este Domi Boricua logró. Nuestra flor de maga, Yasmín, en el Mundial lució, rompiendo marcas, marcando pautas y con bronce en ese escenario terminó. Ese enfoque que le vemos no es casualidad, Señor. En sus venas y en su espíritu hay un boricua como tú y como yo. Nuestro JJ Barea de las canchas se despidió. El campeón de Dallas, el armador de gala, de Mayagüez al mundo brincó. Representó nuestros colores y a la patria nunca dijo no. Por eso siempre agradecidos de tu compromiso y valor. El 15 de septiembre celebramos el Día de Clemente, honrando su legado deportivo, pero más importante, su don de gente. ¡Que viva Clemente!, gritamos, pues jamás se borrará lo que este carolinense logró en Puerto Rico y más allá. Nuestra medallista de oro, Mónica Puig, le dijo adiós al deporte que la vio crecer y al que todo le dedicó. Entre lágrimas al mundo le explicó que su cuerpo no soportaba, pero también nos explicó que en su alma era lo más que amaba. Gracias, Mónica, por siempre portar con orgullo nuestra bandera. De Puerto Rico a Río, tu gesta siempre será la más bella. Nuestro equipo femenino de baloncesto logró lo que muchos dudaban y de frente nos mostró. Segundo mundial lograron y con esto 2 victorias para que nunca más duden de su historia y de su gloria. Amanda Serrano, qué brava esa mujer. En el Madison Square Garden miles la fueron a ver. De Nueva York para el mundo, esta boricua gritó que el boxeo sí vende siempre y cuando esté yo. Y el final de temporada a nuestro Yadier le llegó con sus amados cardenales que como familia adoptó. Acá lo celebramos y sabemos que continuará, pues el Salón de la Fama con las puertas abiertas lo esperará. Y es que un país sin deportes es un país sin identidad. Lucir nuestra bandera siempre importante será. Que vivan nuestros atletas. A su lado estaremos. Este 2022 con orgullo recordaremos. Como siempre sucede, el año que está a punto de concluir nos llevó de un lado al otro del espectro de emociones. Nos llevó a las mayores alegrías con los éxitos de quienes cargan con orgullo nuestra bandera, pero también nos llevó a la ira al ver cómo algunos de los que están llamados a defenderla nos decepcionaron. Nos emocionamos con acciones desprendidas y reconfirmamos el corazón gigante de los hijos de esta tierra, pero también nos enlutecimos con la violencia imparable que sigue ganando terreno en nuestras calles. Para el 2023 nos quedamos con todo lo bueno y aspiramos a replicarlo, pero también exigimos a nuestra clase política acciones cargadas de compromiso y planes estructurados para atender los grandes problemas que nos hereda el 2022.
enormes rezagos académicos entre nuestros alumnos, producto de más de 2 años de pandemia, huracanes y terremotos. En atender a esos rezagos se nos va el futuro. De igual manera, aguardamos por un plan que atienda de manera innovadora el monstruo del crimen asociado al narco que provoca el 80% de las muertes que nos enlutecen todas las semanas. Aguardamos por la construcción de las escuelas del sur, que siguen en el suelo a 2 años de los terremotos. Aspiramos a un sistema eléctrico eficiente y costo efectivo y a que en más de 5 años del devastador huracán María comience finalmente la reconstrucción que merecen todos los habitantes de esta tierra. Noticentro estará con ustedes, como siempre, para velar por los mejores intereses de los puertorriqueños, para exigir un gobierno eficiente, para llorar nuestras pérdidas y celebrar nuestras victorias. Porque en Noticentro estamos contigo siempre. Feliz 2023.